Buenos días, hermanos. Junio 26. Vivan en armonía. Vivan en armonía los unos con los otros. Romanos 12:16. Se requiere habilidad y piedad para estar en desacuerdo con la amabilidad. Es fácil llevarse bien con personas con las que tenemos todo en común, donde no hay preocupación por el desacuerdo. Pero vivir en armonía con personas que se ven diferentes y viven de manera diferente a nosotros es un verdadero signo de madurez cristiana. Así que la experiencia del apóstol Pablo es como que como cristianos haremos el esfuerzo de hacer precisamente eso. El llamado de Pablo hacia la armonía no es un llamado hacia un tipo de uniformidad donde todos nos vestimos, actuamos y votamos y hablamos igual. De hecho, la iglesia en Roma era ciertamente un grupo variado de personas, diversas en trasfondos y en dones. Pablo enfatizó que estas diferencias no iban a convertirse en una fuente de división o vergüenza. Como la NBLA traduce este versículo, parece que Pablo quería que los hermanos de la iglesia romana tuvieran el mismo sentir unos con otros. De la misma manera, apeló a los corintios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. El Evangelio no borra nuestras distinciones o nuestros desacuerdos. De hecho, la unidad que el pueblo de Dios comparte en las cosas principales, el Evangelio de Cristo y la verdad de su palabra, nos libera para reconocer nuestras distinciones y desacuerdos sobre asuntos secundarios. La unidad cristiana no radica en última instancia en nuestra política, estatus social o de qué color creemos que debería ser la alfombra, sino en aquel que sabemos que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Lamentablemente, las iglesias pueden distraerse con los desacuerdos y los cristianos pueden elevar demasiado sus preocupaciones y preferencias personales. Algunos de nosotros convertimos cada tema en uno divisivo y así nos convertimos en legalistas, discutiendo por todo y nunca felices hasta que estamos en una iglesia de uno. A algunos de nosotros nos resulta difícil creer cualquier tema en el cual nos mantenemos firmes y no nos desviamos, por lo que nos convertimos en teólogos liberales, dejando que las verdades centrales del Evangelio se vuelvan negociables. La armonía por la que Pablo nos llama a luchar es la armonía del Evangelio. Necesitamos conocernos lo suficientemente bien como para discernir si somos propensos a ser legalistas o liberales. Necesitamos pedirle a Dios que nos conceda claridad mental y caridad de corazón hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Luego necesitamos tomarnos un momento para examinar nuestros corazones para ver si hay alguien con quien no estemos de acuerdo y tomar medidas para promover y corroborar la armonía del Evangelio en la que Cristo murió para traerlos hacia Él. Salmo 133. Amén. Muchas gracias, hermanita Nancy, por la lectura del devocional. Muy buenos días para todos y con ustedes los que se acaban de conectar. Hoy, como dice la escritura, vamos a ser expuestos a una realidad. ¿Qué realidad? Es que la iglesia de Cristo, que fue llamada a ser un solo cuerpo, que somos un solo cuerpo, está dividida. Realmente la unidad no la hacen los hombres, la unidad la hace Cristo, como leímos en el devocional. El creyente fue llamado a fomentar esa unidad, a preservarla, a alimentarla, a nutrirla. Eso genera, es que la armonía es sinónimo a unidad. Armonía es que todo está de acuerdo a una misma línea, a notas, cuando hablamos de música. Realmente nuestra vida es un poema que da gloria a Dios. Realmente nuestra vida está sumergida en Cristo o en nosotros mismos, porque cuando es en nosotros mismos donde realmente vemos iras, contiendas, divisiones. Somos selectivos para amar. Siempre está esa dinámica dentro del hombre.
usamos a las personas y nos usan. Y no debería ser así, porque esa no es la iglesia del Señor. Antes de empezar la lectura del devocional, perdón, el texto base del devocional, yo quiero leerles el Juan capítulo 17, se denomina la oración pastoral o rendición de cuentas del Señor Jesucristo. Es una de las oraciones más largas que hace el Señor Jesucristo, que está registrada en la Biblia. Y dentro de esa oración, el Señor Jesucristo nos dice, y leemos desde Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, es decir, por los discípulos que están allí con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, nosotros. Aquí Cristo está orando por nosotros, aun sin nosotros conocerle. Luego dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y mire tan impactante esto. Realmente una de las señales de un verdadero creyente maduro en la fe, que está en Cristo, es que está unido a Cristo. Y estar unido a Cristo y estar unido a Dios es estar unido a la iglesia. Es realmente estar inmerso en la iglesia. Pero hemos convertido a la iglesia en un club social. Hemos convertido a la iglesia en algo más en nuestra vida, donde me reúno, comparto con un grupo de amigos, es decir, con pequeños grupos de amigos. Se va a encontrar en la iglesia islas, pequeñas iglesias dentro de la iglesia. Y esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. Y vamos a ver realmente qué es la verdadera unidad, cómo se nutre esa unidad, cómo tenemos responsabilidad delante de Dios frente a esa unidad, es decir, frente a esa armonía, porque el mundo debe ver a Cristo en nosotros, debe ver unidad. Dice la Biblia que cuando dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, Dios hará. Ponerse de acuerdo, estar unánimes en un mismo sentido. Aunque hayan diferencias, porque las va a haber. En la iglesia hay diferencias. Hay personas con dinero, hay otras sin dinero, hay profesionales, hay analfabetas, hay hombres de color, de diferentes colores, razas, estatus social, pero todos somos uno en Cristo. No hay diferencia. Hay una historia que escuché de un pastor. En Estados Unidos hay muchos estados racistas, pero en uno en específico había un hombre de color que quería entrar a una iglesia, pero en esa iglesia todos eran blancos. Cada vez que entraba a la iglesia lo sacaban. Cada vez que entraba a la iglesia lo sacaban. Un día este hombre, la puerta estaba abierta e ingresó, entró corriendo y se arrodilló en el altar y empezó a orar y lo sacaron. Se sentó ahí a la entrada de la iglesia a llorar cuando sintió una mano que le pusieron en su hombro y miró y era Jesús. Y le dice el hombre a Jesús, ¿por qué lloras? Y el hombre responde, porque me sacaron de la iglesia. Y el Señor le dice, a mí también me sacaron de la iglesia. Realmente, cuando una iglesia está en armonía, en unidad, realmente se mueve el Espíritu de Dios perfectamente. Es una iglesia que crece, que avanza, que madura, que obra y que Dios está obrando en ella. Necesitamos reflexionar y meditar mucho en eso porque tenemos toda esa mentalidad católico-romana de que la iglesia es un club, de que la iglesia es algo que necesito en mi vida, pero que no es lo más importante. Y la iglesia es Cristo. Quien no ama a la iglesia no ama a Cristo. Es por eso tan importante nosotros entender este principio el día de hoy. Entonces, leamos Romanos capítulo 12, del versículo 19 al 16. El amor debe ser sincero, es decir, sin máscara, no hipócrita. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración,
Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Leí en la versión NBI, en la cual está escrito el texto del devocional día de hoy. Entonces la iglesia, mis amados hermanos, está compuesta por hombres y mujeres, escogidos y llamados por Dios. A ti y a mí no te escogió ningún hombre, fue Dios. Fue Dios mismo quien determinó salvarte, independientemente de quién fueras, independientemente de qué dinero tienes, qué clase social eres, de dónde vienes, quién eres. Dice que nos escogió por Dios desde la eternidad para tener comunión con ellos. Escuchen esto. Cuando Dios te llama a ti, te llama a tener comunión con Él. Ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios. Y un padre tiene comunión con sus hijos, con su familia. Es una comunión íntima. Por eso dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, amado Padre, y a mí, que soy el Hijo. Conocimiento, comunión, relación. Después vas a encontrar que en Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Esta palabra Señor, Señor es un hebraísmo. Es decir, está diciendo, tengo comunión contigo, te conozco, me conoces. No todo el que me dice Señor, Señor, traerá a los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer la voluntad de Dios? Los que están en comunión con Él, los que se relacionan con Dios, los que saben lo que Dios quiere que hagamos y nos deleitamos haciendo lo que Él desea que hagamos. Y luego dice, Señor, en tu nombre echamos demonios, sanamos enfermos, hicimos esto, hicimos lo otro. Jesús, nuestro Señor, dirá en aquel día, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, nunca tuve comunión con ustedes, nunca me relacioné con ustedes. Aunque estaban haciendo muchas cosas para mí, yo no los conozco, porque esas cosas yo no las mandé. Uno, dos, no tienen relación conmigo. Y la relación con Dios es por medio de Jesucristo. ¿Y cómo me relaciono con Jesucristo? Lo dice la Biblia. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, todo aquel que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero estamos dentro de la iglesia, hago comillas, viviendo para nosotros mismos. Y de eso no se trata la iglesia. Es por eso que usted va a encontrar que la iglesia está llena de personas egoístas. Todos somos egoístas, orgullosos, soberbios, autosuficientes. Y decimos que somos la iglesia del Señor. Es una batalla a muerte con nosotros mismos. Es una batalla a muerte con esa vieja naturaleza que tenemos, que está viciada, como les decía ahora cuando orábamos, y que nos causa muchísimos problemas todos los días. Entonces la iglesia está compuesta por hombres y mujeres escogidos y llamados por Dios desde la eternidad para tener comunión con ellos y que fueran sus hijos por medio del Señor Jesucristo y que como iglesia manifestaran su gloria. ¿Cómo manifiesta la iglesia la gloria de Dios? Por medio de la unidad, de la armonía, del compañerismo, de reflejar el amor de Cristo. Porque el primer fruto que aparece en la vida de un creyente es amor. El fruto del Espíritu Santo empieza por el amor, pero no nuestro amor, porque hablo reitero, nuestro amor es selectivo. Nuestro amor usa a las personas para alcanzar nuestras metas. Es un amor pecaminoso, es un amor demandante. El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón es un amor sacrificial. Dice la Escritura, es un amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no contabiliza el mal, que todo lo perdona, que todo lo sufre, que todo lo espera. Ese amor genera armonía. Pero para poder que eso pase, tenemos que negarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, para tener comunión con ellos y que fueran sus hijos por medio del Señor Jesucristo, y que como iglesia manifestaran su gloria en la gracia de su salvación y el poder de su evangelio, por medio de vidas transformadas,
¿Quién transforma la vida? Dios. Dios nos transforma a la imagen del Señor Jesucristo. La finalidad de tu salvación que Dios nos ha dado es ser semejantes a Cristo. Dios está formando pequeños Cristos. Está formando hombres legalistas, hombres religiosos, sino hombres y mujeres semejantes a Cristo. Nos hemos convertido en un solo cuerpo, en una manera posicional en Cristo, siendo el Señor de la cabeza de este cuerpo, Cristo, donde ninguno de nosotros es mejor que los otros, donde no hay diferencia entre el uno o el otro, sino que todos somos uno en Cristo. La Biblia dice, todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dice así, incluso, ni aún conocemos a Cristo como lo conocimos. Ya no nos conocemos como éramos antes, pero tú llegas a las iglesias y vas a encontrar que hay preferencias, que llegó fulanito porque tiene tal carro, o porque tiene tal puesto, o porque diezma de esta manera, y le hacen calle de honor, y lo sientan en mejores sillas. Aquel hermano que no tiene, aquel hermano humilde, o hermana humilde. No nos importa si silla para que ella se siente o él se siente. No nos importa si alcanzó el café para él o no alcanzó. Eso no es la iglesia, hermano. Hermano, eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia del Señor. Nos dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tú desnudo me vestiste. Estuve enfermo, me visitaste. ¿Cuándo, Señor, hicimos eso? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños. Pero somos selectivos para ayudar. Somos selectivos para orar. Somos selectivos para relacionarnos. Hermanos, la iglesia fue llamada a la unidad. Es un resultado de mi relación con Cristo. Genera unidad, armonía. Y no solamente dentro de la iglesia, es decir, la iglesia local donde nos congregamos, sino en nuestro hogar, que es nuestra pequeña primera iglesia. Pero no vivimos en armonía, porque cada uno está viviendo de acuerdo a sus propias concupiscencias, es decir, deseos del corazón. Y nos mordemos los unos a los otros, como dice Santiago, porque estamos queriendo hacer nuestra voluntad, no la del Señor. Entonces, esta nueva relación con Dios nos lleva a una relación de armonía y de paz los unos con los otros. Es el ser de cada creyente, pues somos miembros de un cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. ¿No han visto ustedes cuando estamos trabajando que las manos trabajan en armonía? No es que esta mano quiera hacer esto y esta otra, entonces ¿cómo trabajaríamos? No, el cuerpo es armónico en todo, porque cada mano tiene una función. Yo soy diestro, hay otros que son izquierdos, siniestros, o sea, es esa armonía que hay para hacer algo. Este cuerpo tiene esa armonía para darle gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida, con todo lo que Dios nos ha dado, con todo lo que tenemos. No es que el pastor sea mejor persona en la iglesia, no, el pastor es un miembro de la iglesia, es un hermano más, que Dios entregó talentos, dones, que ayudan al crecimiento de la iglesia, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Mire, no es que lleguen diferentes, no, todos vamos a llegar a ser como Cristo. Todos los miembros en la iglesia son importantes y los necesitamos los unos a los otros. Yo no me imagino que esta mano me esté doliendo, que me haya golpeado con un martillo y que la mano izquierda se esté riendo por lo que me pasó. Suena gracioso, pero es una realidad. La armonía es determinante, es madurez en una iglesia, en un creyente. Pero se necesita entender este principio. Todos somos uno en Cristo. Nadie es mejor que los demás. El espiritual, el hombre maduro, la mujer madura, debe ayudar al que está inmaduro en la fe. Pero nos ponemos a juzgar, a criticar, a murmurar, en vez de orar y ayudar. Esta nueva relación con Dios
nos debe llevar a una relación de armonía. Pero la realidad es otra cuando vamos a la práctica. Una de las barreras que no nos permite la armonía en cualquier relación interpersonal es el orgullo, con su primo hermano, que es el egoísmo. El que es orgulloso es egoísta, es decir, se adora a sí mismo, ególatra. Desafortunadamente la iglesia se ha convertido en los clubes sociales, como dije ahora, donde estratifican a los miembros de la iglesia de acuerdo a su estatus económico, conocimiento doctrinal y cómo pueden ser útiles para alcanzar las metas establecidas por una denominación o un grupo de personas que dirigen la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de los hombres. Vivimos en un mundo cargado de egoísmo y de egocentrismo, donde cada vez el individualismo es el centro de la vida de cada persona y de este mal no está exento la iglesia. Miren, mis amados hermanos y hermanas, de las cosas tenaces que sucedió en pandemia es que nos volvimos más individualistas. Ya la gente no se quiere congregar, lo hace virtualmente. No quieren tener compañerismo. Miren, mis amados, ¿sabes por qué muchas veces no nos visitamos los unos a los otros? Para que no vean las fisuras en nuestro carácter, en nuestro hogar. Y lo bueno de visitar a un hermano, una hermana, independientemente de lo que esté viviendo, es para saber, no para chismear, sino para orar por ese hermano o por esa hermana. Tú no sabes si tu hermano menor, ese hombre pequeño, no digo en la fe, te digo en la fe, en su debilidad, en su carácter, tiene luchas. ¿Cómo puedes saberla si no le conoces? ¿Cómo puedes orar por él si no te relacionas con él? ¿Cómo puedes saber si tu hermano tiene hambre o está enfermo si no le visitas? Algún día predicando en Cali decía a los hermanos de la iglesia en Cali, ¿por qué no se damos a la tarea de visitar a un hermano que no conoces? De mirar el domingo a esa persona que es nueva en la iglesia y acercarte a él o a ella. E invitarle a almorzar si tienes cómo hacerlo. Pero siempre invitamos a almorzar a aquellos que nos invitan a almorzar o a aquellos que nos caen bien. Pero esa no es la iglesia del Señor, mi amado hermano. No es la iglesia del Señor. Todo creyente está en la responsabilidad de nutrir la unidad dentro de la iglesia, perseverando en la humildad. En estos versículos que hemos leído se describen las marcas de un cristiano verdadero en su diario vivir, porque realmente cuando estamos viviendo es que mostramos a Cristo. No cuando vamos solamente a la iglesia, porque el domingo nos vemos como super cristianos, levantamos manos santas, adoramos a Dios, hablamos de Cristo. La pregunta es, cuando tú hablas de Cristo, ¿estás siendo como Cristo? De la manera que se relaciona la iglesia con los demás, es la manera que Cristo se relaciona contigo. ¿Será así? Porque el mundo quiere ver a Cristo, pero si no lo ve en ti, ¿cómo vas a predicar de Cristo si no ven a Cristo en ti? El mundo se basa en una sociedad egocéntrica, donde lo más importante eres tú. Ámate a ti mismo. Usan las personas para obtener lo que desean. El yo reina, la autosatisfacción. Ese es el común denominador de la sociedad en ese tiempo. Pablo nos enseña lo que es el cristianismo en acción. Como nos dice el devocional, vivir en armonía los unos con los otros es una marca determinante en la madurez de un cristiano. Esa armonía de los unos con los otros inicia cuando dejamos de amarnos a nosotros mismos y empezamos a amar primero a Dios. Amar a Dios para poder amar a nuestro prójimo de la manera correcta. En Lucas 10, 25 al 29, dice la escritura: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Te hago una pregunta hoy: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y la historia cuenta más adelante acerca del samaritano, el buen samaritano. ¿Y qué característica tan especial? ¿Por qué pone Jesús como ejemplo a un samaritano? Porque los samaritanos y los judíos se odiaban y eran familia. No se olvide que Israel se dividió después de que muere Salomón, reino del norte, reino del sur. La capital del reino del norte era Samaria, la capital del reino del sur era Jerusalén. Pero no se querían. ¿Por qué? Porque los de Israel, es decir, el reino del norte, adoraban a Dios a través de 2 becerros de oro. Y obviamente una adoración incorrecta. Pues se encuentra, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Jesús les dice: ustedes adoran lo que no conocen. La salvación viene a los judíos. Pero llegará una hora que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino a adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ya no será un templo, será una adoración personal, porque nosotros seremos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, entonces estemos en armonía, porque nosotros está el Espíritu de Dios, que nos ayuda a negarnos a nosotros mismos. Porque es que la gran diferencia que tenemos, queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Quién es tu prójimo? ¿Seleccionas a tu prójimo para ayudarle, para orar por él, para hacer iglesia con él? La armonía en nuestras relaciones interpersonales se inicia con Dios y se refleja en nuestro prójimo. Si realmente tú amas a Dios, ama a tu prójimo, independientemente de quién sea tu prójimo. Y no solamente estamos hablando de miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, sino también de la gente del mundo. ¿Quién es tu prójimo? En Lucas 6, 32 al 36 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Seleccionas a quién le vas a dar misericordia? ¿Seleccionas a quién vas a ayudar? Dios pone todos los días personas para que mostremos su gloria. Pablo quiere decir que tengamos un mismo sentir los unos por los otros, es decir, ser empáticos los unos con los otros en todas las áreas de sus vidas, no solo con los que nos sentimos cómodos, pues está a nuestro favor. Habla de una actitud como la que Cristo nos dio ejemplo. La palabra empatía significa pasar el dolor por mi corazón de esa persona, pasar la necesidad de esa persona por mi corazón, ponerme en el lugar de él o de ella, sintiendo eso. Y eso fue lo que hizo Cristo. Ese ejemplo nos dio. En Filipenses 2, capítulo 2, del 2 al 8, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. La palabra otra vez, unánimes, un mismo sentir, sintiendo una misma cosa, unidad en armonía. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Mire, hermano, qué tremendo. Cristo se hizo siervo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo. Mire, egoísmo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Está la clave, despojarnos de nosotros mismos tomando la forma de siervos. Dios nos llamó a ser siervos.
Juan capítulo 13. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ninguno de nosotros es mejor que el Señor Jesucristo, pero pretendemos serlo cuando tenemos esta actitud de arrogancia, de sentirnos mejores que los demás. Nuestra posición es de siervos, a los pies de tu hermano, a los pies del Señor. Juan capítulo 13, ejemplo les he dado. Yo soy Dios, yo soy Señor, soy tu maestro. Y estoy lavando los pies, para que así los hagan los unos a los otros. Esta comunión de los unos con los otros, donde nadie estaba en más alta estima que el otro, era motivado por un amor profundo por Cristo y el amor de cada uno de los creyentes en Cristo. ¿Por qué Pablo escribe este texto en la iglesia de Filipos? Para que ustedes sepan, Filipos, una iglesia formada la gran mayoría por colonia. Filipos era una colonia militar. La gran mayoría eran hombres que pertenecían al ejército romano, que tenían algún vínculo con ellos. Incluso en este texto en Filipenses hay una situación de pelea entre hermanos, dos mujeres que servían al lado de Pablo, Evodia y Sindique. Y más adelante vamos a ver qué es lo que estaba pasando allí. Pero en esta iglesia habían peleas. En esta iglesia no había armonía. Es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Despojen de sí mismos. Yo les estoy dando ejemplo, dice el Señor. Se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo y de siervo hasta morir en la cruz. Esto no quiere decir que estaban de acuerdo en todo. No significa que vamos a estar de acuerdo en todo. Van a haber diferencias, pero esas diferencias en Cristo se forman en unidad, porque somos diferentes, pero uno en Cristo. Sino que sus corazones y mentes estaban unidos en las prioridades del reino, en lugar de las preferencias o planes personales. Todas sus diferencias y debilidades eran llevadas a la cruz de Cristo, donde la gracia del Señor los llevaba a la humildad, reconociendo de que todos habían sido comprados y limpiados por la misma sangre. Aquí ninguno de los que está aquí presentes fue comprado con más sangre o con menos sangre. Todos somos iguales en Cristo. Todos somos iguales en Cristo. Y debe ser la dinámica de la iglesia, hermano. Llevar las diferencias de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos a Cristo. Tú no puedes tomar los pecados de tu esposo, de tu esposa personales. Debes tomarlos personales para orar por ellos, no cómo te afectan. Porque tú y yo no somos mejores que Dios. Porque el pecado lo primero que afecta es a Dios, no a ti. Porque tú no eres Dios. Pero pensamos que somos Dios. Cuando tú te miras a ti mismo o a ti misma, ves que eres un pecador igual que él o que ella. Y que así como él necesita gracia, tú también necesitas de gracia. Pero lo vemos como una desgracia contra nosotros. No, es una desgracia contra Dios, porque está pecando contra Dios. Por eso oramos por nuestros enemigos. Señor, ten misericordia de ellos. Cristo nos dio ejemplo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que meditar en esto, mi amado hermano. Hay que meditar en esto. ¿Cómo era la iglesia? La iglesia primitiva. Vamos a leer Hechos 2. Aquí está el ejemplo. Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes, otra vez la palabra armonía, unidad, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire, esta iglesia impactaba a todo el pueblo. La gente veía esta iglesia creciendo y floreciendo en el amor de Cristo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué ejemplo de iglesia. Todo lo tenían en común.
Se necesitaban los unos a los otros, se preocupaban los unos por los otros, oraban los unos por los otros, se gozaban los unos con los otros, lloraban los unos con los otros. Era una unidad perfecta, era una unidad en armonía. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres escogidos y llamados, como decíamos ahora de Dios. ¿Para qué? Para tener comunión los unos con los otros por medio de Cristo. La iglesia primitiva, una iglesia centrada totalmente en Cristo, absolutamente en Cristo, cabeza de la iglesia. Era una iglesia que perseveraba en la comunión. ¿Tú perseveras en la comunión los unos con los otros? La palabra comunión es koinonía, compartir, unidad, una estrecha asociación de compañerismo, ayuda de contribución, hermandad. Es una unidad producida por mi relación con Cristo por medio del Espíritu Santo. Esta unidad de la iglesia, producida por el Espíritu Santo, no es solo dada para algunas personas, sino para todos los miembros de la iglesia. No es una comunión selectiva, sino absoluta con todos y cada uno de los creyentes, pues somos parte los unos de los otros. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mi amado hermano, necesitamos meditar en esto. Las vidas transformadas por el poder del Evangelio, las buenas obras que dan gloria a Dios, son la evidencia visible de la verdadera fe. La vida de testimonio cristiano no se hace para parecer santos, sino porque muestran a Cristo. Pero parecemos santos, pero no somos santos, apartados para ser diferentes. Parecemos ser diferentes, pero no lo somos. Somos diferentes con algunos, no con todos. Era un cuerpo unido en amor esta iglesia. Por eso el mundo los conoció. El mundo conoció a Cristo por medio de esta iglesia y crecía en número y los mataban y seguían amando a su prójimo. Estaban muriendo, Esteban está muriendo, primer mártir de la iglesia. Y arrodillado, ve los cielos abiertos. ¿Y qué dice Esteban? Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Padre, oh Dios mío, no le tomes en cuenta este pecado. En Filipenses 4:1-2 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sindique que sean de un mismo sentir en el Señor, la misma palabra, armonía, un mismo sentir, un mismo pensamiento. La observación de Pablo tiene que ver con la vida de los cristianos, especialmente con la forma en que los problemas o diferencias se dan en nuestra vida de comunidad. Estar en un mismo pensamiento, estar en Cristo, no en nosotros. La única forma de vivir en armonía los unos con los otros es que haya un mismo sentir de todos nosotros, estar en Cristo. Mi sentir debe ser Cristo. Amar como Cristo ama, perdonar como Cristo perdona, sin tener preferencias. Con Cristo en Dios no hay preferencias, no hay acepción de personas. Y para terminar, en 2 Corintios, y voy a leer 2 Corintios 13:11 y 1 de Pedro 3:8-9. Dice 2 Corintios 3:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y en 1 de Pedro 3:8-9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo de que fuiste llamados para ser
herederos de bendición. Mis amados y amadas, el Señor nos ha hablado el día de hoy. Meditemos y reflexionemos en este texto, en este devocional, en la palabra del Señor y examinémonos si realmente vivimos en armonía. ¿Por qué no estoy viviendo en armonía? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que no te permite tener esa armonía en tu hogar, en la iglesia, pero sobre todo con el Señor de la iglesia? Vamos.